A los 72 años, lo último que esperaba era estar parada en la acera de una noche de diciembre en Toluca, como una maleta en la mano y la puerta de mi propia casa cerrada a mis espaldas. La mujer que mi hijo eligió como esposa me llamó lastre, con esa voz firme de quien practicó la frase frente al espejo. Lo que ella no sabía era que eu había pasado 30 años construyendo silenciosamente algo que cambiaría para siempre lo que esa palabra significaría. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz esa noche, toda la ciudad estaba mirando. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Tengo 72 años, artritis en ambas manos, una rodilla izquierda que tiene opiniones propias sobre el clima, y hasta esa noche de viernes creía que sabía exactamente cómo estaban las cosas en mi mundo. Estaba equivocada. La casa era mía. 4 recámaras, piso de madera de encino que yo misma elegí cuando tenía 40 y tantos, y aún creía que las cosas bonitas duraban para siempre. Pagué las últimas mensualidades en 2019, solita, con el dinero que fui ahorrando centavo a centavo después de que mi esposo, Aurelio, murió. Firmé las escrituras a nombre de mi hijo Marcos hace 3 años, cuando la rodilla se puso mal tras la cirugía y él me dijo: «Mamá, ven a vivir con nosotros, es temporal, solo en lo que te recuperas». Temporal. Palabra traicionera. Palabra que cambia de tamaño dependiendo de quién la use. Aquel viernes, 9 de diciembre, lo escuché todo desde mi cuarto, el pequeño, el que estaba al fondo del pasillo, que antes era una bodega de despensa antes de que Marcos lo limpiara para mí. Las paredes de esa casa eran delgadas como promesas, y la voz de Jimena, mi nuera, no hacía ningún esfuerzo por ser discreta. Ella hablaba con esa cadencia calculada de quien eligió cada palabra con anticipación. Decía que yo ocupaba demasiado espacio, que interfería en la crianza de los nietos, que me había vuelto una carga. Y Marcos se quedaba en silencio al otro lado de la cocina. Y ese silencio me dolió más que cualquier palabra que ella dijo. Me levanté de la cama despacio. Agarré el abrigo café que compré hace más de 20 años en una tienda del centro histórico que hoy es una farmacia. Agarré la bolsa que mantenía lista desde hace 15 años, hábito antiguo, de una vida que Marcos nunca supo que yo tenía, y fui hacia la puerta. No entré a la cocina para confrontarlos. No era el tipo de escena que quería tener. Fui directo a la salida, y cuando Marcos me vio en el pasillo, con el abrigo puesto y la bolsa en la mano, solo dijo: «Mamá, solo eso». No fue un ruego. No fue un arrepentimiento. Fue una constatación, como si estuviera nombrando un problema que no sabía cómo resolver. Yo abrí la puerta y salí. La noche de diciembre en Toluca no tiene piedad. El viento viene de un ángulo que parece personal, que parece elegido específicamente para ti. Me quedé parada por un instante en el porche, mirando la calle cubierta de un aguanieve leve, pensando que había sido expulsada de mi propia casa con tanta eficiencia que ni tuve tiempo de indignarme bien. Entonces Jimena apareció detrás de mí, en el umbral. No sé si fue impulso o si ella lo había planeado también, pero lo que dijo, lo dijo recio, con esa firmeza de quien finalmente soltó lo que estaba guardando. «Váyase, doña Lucía. Usted nunca fue nada más que un peso aquí». No fue un susurro. No fue algo que pudiera negarse al día siguiente. Palabras limpias, pronunciadas con claridad, en el frío de diciembre. Marcos estaba detrás de ella. Vi su sombra en el vidrio de la puerta. No dijo nada. Bajé los 3 escalones de la entrada y empecé a caminar por la banqueta. No tenía destino. Bueno, sí tenía, pero mi cabeza aún no llegaba ahí. Mi cuerpo es el que sabía el camino. Caminé 2 cuadras antes de que la rodilla empezara a reclamar con seriedad. El frío aprieta las articulaciones de un modo que ningún médico explica bien, que ninguna medicina resuelve por completo. Me detuve en una parada de camión, me apoyé.
Respiré profundo. No estaba cayendo nieve pesada, pero estaba chispeando. Pequeños copos que se posaban en los hombros del abrigo café y se quedaban ahí, quietos, como si no quisieran irse. Pensé en Aurelio. Pensé en la forma que tenía de aparecer exactamente cuando lo necesitaba, sin que yo tuviera que pedirlo. Pensé en cómo habría reaccionado a esa noche, con esa calma que parecía terquedad, pero era, en realidad, pura certeza. Él siempre supo quién era. Nunca necesitó que nadie lo confirmara. Yo aprendí eso de él demasiado tarde, o tal vez en el momento justo. Saqué el teléfono. Tenía 3 nombres a los que podía llamar en ese momento. 3 personas en el mundo que me conocían de verdad. No la versión que Marcos había heredado, la madre viuda y jubilada con la rodilla mal, sino la versión completa. Llamé a Lola, maestra jubilada, 68 años, voz de soprano y corazón del tamaño de un estadio. Contestó al segundo tono, como siempre. Dije solo dónde estaba. Ella no hizo preguntas. Dijo que ya iba para allá. Mientras esperaba, miré la manzana frente a mí. A 2 cuadras quedaba el centro comunitario del barrio, el de la calle Esperanza, el que tenía una placa discretamente fijada en la fachada lateral, en una letra que la mayoría de la gente pasaba corriendo sin leer. Yo sabía lo que estaba escrito en esa placa. Yo había elegido las palabras, pero Marcos nunca se había detenido a leerla. 30 años de silencio son una cosa curiosa. No es que lo escondas, es que lo proteges. Proteges lo que es tuyo de verdad, lo que no puede ser transformado en plática de herencia, en discusión de inventario, en un número en una hoja de Excel, que Ximena ciertamente habría armado si lo supiera. 30 años de despertarme temprano los martes para reuniones de fundación. 30 años de firmar documentos con el apellido de soltera de mi madre, Beatriz, porque quería que aquello fuera de ella, de su memoria, no de mi vanidad. 30 años de ser llamada la jubilada que no hace nada. Los faros del coche de Lola aparecieron en la esquina. Se bajó antes de estacionarse bien, vino caminando rápido bajo el frío, y cuando llegó cerca, no dijo nada. Solo me miró. Hizo ese sonido bajito que hace cuando entiende todo sin que necesites explicarlo, y me pasó el brazo por los hombros. «Vámonos», dijo ella. Entré a su coche con la bolsa en el regazo, la rodilla latiendo, el abrigo con escarcha en los hombros. No lloré, no porque no quisiera, sino porque había algo más fuerte que la tristeza operando en mí en ese momento. Algo que solo lograría nombrar más tarde, cuando la noche terminara y entendiera lo que se había puesto en movimiento. La ciudad pasaba por la ventana. Las luces de Navidad en los postes, los adornos en las vitrinas, las banquetas blancas y silenciosas. Toluca en diciembre tiene una belleza fría que nunca aprendí a no sentir, incluso después de todos estos años. Lola manejó sin preguntar a dónde. Ella sabía, claro que sabía. Detuvo el coche en la calle Esperanza, frente al centro comunitario, y me quedé mirando por la ventana por un momento antes de salir. El edificio estaba iluminado. Eran casi las 10 de la noche de un viernes de diciembre, y había luz en todas las ventanas del centro. No era raro. Los viernes eran noche de regularización escolar para los adolescentes del programa, y el personal de coordinación solía quedarse hasta tarde. Pero había también demasiados coches estacionados en la calle, y había un grupo de gente afuera, en el frío, que no parecía estar esperando el camión. «¿Qué está pasando?», pregunté. Lola tenía esa expresión que usa cuando sabe más de lo que está diciendo. «Entra», dijo. «Vas a entender». Bajé del coche con cuidado, la rodilla protestando en cada centímetro. Había dejado de chispear por unos minutos, pero el frío se había quedado calado. Fui caminando despacio hacia la entrada, y cuando la gente de afuera me vio, hubo un momento de silencio colectivo que no supe interpretar de inmediato. Entonces, una mujer que yo conocía, Sonia, que coordinaba el grupo de alfabetización de adultos los miércoles, vino hacia mí con ese paso decidido suyo y dijo solo:
Gracias a Dios, como si me hubiera estado esperando. Por dentro, el centro estaba lleno, no lleno de evento, lleno de personas que estaban ahí por una razón específica, reunidas en grupos de 2 y 3, platicando en voz baja, con esa energía de quien está aguardando algo. Reconocí rostros en todas partes, maestros del programa de apoyo, madres que había visto en reuniones de padres, los 3 muchachos del taller de música que habían ganado la beca el año anterior, la directora de la escuela primaria de la calle de abajo, a la que nunca había visto en persona, solo por correo. Ninguno de ellos debería saber quién era yo. Es decir, todos estaban ligados a la Fundación Beatriz de alguna forma, pero la Fundación Beatriz no tenía un rostro público. Nunca lo tuvo. Ese era el punto. Sonia me guió al fondo del salón, a la oficinita que funcionaba como coordinación, y cerró la puerta. Era un cuarto pequeño, con un escritorio, sillas plegables, un estante lleno de carpetas de colores y en la pared un tablero de corcho cubierto de fotos de alumnos graduados a lo largo de los años. Me había sentado en esa oficina cientos de veces, pero nunca de esa forma, con la bolsa aún en la mano, el abrigo mojado, recién salida de mi propia casa por segunda vez en la vida. La primera había sido cuando Aurelio murió y no pude quedarme entre esas paredes por 3 días seguidos. Salí caminando y solo volví cuando tuve a dónde volver. ¿Cómo te enteraste?, le pregunté a Sonia. Lola llamó, dijo ella. Pero Lola no fue la única. Margarita también llamó. La hija de la señora de la esquina, ¿sabes? Ella te vio saliendo. El pueblo chico dentro de la ciudad grande. Así funcionaba el barrio. Siempre funcionó así. Sonia puso una taza de café en mi mano antes de que yo lo pidiera, y salió a buscar algo para ponerme en la rodilla. Me quedé sola por unos minutos en esa sala, con el café caliente entre las palmas de las manos con artritis, mirando las fotos en la pared. Rostros jóvenes con toga y birrete, sonriendo con esa sonrisa específica de quien no imagina todavía cuánto el mundo va a poner a prueba esa sonrisa. Muchos de esos rostros los había visto crecer en fotos anuales enviadas por el programa. Ninguno de ellos sabía mi nombre, o al menos eso pensaba yo. Había una foto más grande en el centro del tablero que yo no había puesto ahí. Era reciente, debía tener unos 2 años, y mostraba a un grupo de graduados frente a este mismo edificio, con la placa de la fachada lateral visible al fondo. La placa con las palabras que yo había elegido. Construido por Beatriz, con amor, en silencio, para siempre. Sonia volvió con una bolsa de hielo improvisada y una mirada que tenía preguntas, pero no hizo ninguna. Ese es el tipo de amistad que solo construyes después de los 60, la que sabe cuándo callar. Mientras el hielo aliviaba la rodilla, oía afuera el murmullo creciente de más gente llegando, y empecé a entender que Lola había hecho más que llamar a Sonia. Lola había jalado un hilo, y el hilo había jalado otro, y a las 10 de la noche de un viernes frío, algo se estaba armando en ese salón sin que yo lo hubiera pedido y sin que pudiera detenerlo. 30 años de silencio, pensé, y todo lo que se necesitó fue una noche para que terminara. A las 11 de la noche había una cámara de televisión frente al centro comunitario. Sonia vino a contármelo con ese tono de quien trata de preparar a alguien para una noticia que no tiene forma de suavizar. Una reportera de un canal local se había parado por casualidad, atraída por el movimiento inusual de un viernes por la noche, y le había preguntado a uno de los chavos del taller de música qué estaba pasando. Él le contó, así de simple. Me enteré sentada en la oficinita con la bolsa de hielo y el segundo café en la mano, y lo primero que pensé fue, Marcos lo va a ver. Lo segundo que pensé fue, bueno, no es que quisiera que él lo supiera de esta forma. Durante 30 años me había preguntado cómo sería contárselo. Había imaginado pláticas calmadas, cenas largas, el tipo de revelación que tienes tiempo de preparar y él tiene tiempo de procesar. No había imaginado una cámara de televisión y una noche de helada
y una maleta que traje para no tener que volver a pedir mis cosas. Pero a veces la vida organiza las cosas sin consultar tu preferencia. Lola entró a la oficinita y cerró la puerta con ese cuidado de quien trae una conversación importante. Se sentó en la silla plegable frente a mí y se me quedó viendo un segundo antes de hablar. «Tienes que saber», dijo ella, «que este edificio entero está lleno de gente que vino porque quiso. Nadie llamó a 2/3 de ellos. Ellos simplemente aparecieron». La miré. «Sonia mandó mensaje al grupo del programa», continuó. «Y de ahí cada persona mandó al suyo, y luego alguien mandó al grupo de la escuela. Ya conoces cómo funciona esto». Lo conocía. Era así como el barrio funcionaba desde hacía 40 años. Una red invisible de personas que se cuidaban porque habían aprendido que nadie más iba a hacerlo por ellas. «Lucía», dijo Lola, despacio. «Ellos saben. El barrio sabe. Siempre supo». Aquello se quedó flotando en la sala por unos instantes. «¿Siempre supieron qué?» «De la fundación. ¿De quién es Beatriz?» Hizo una pausa. «No todo el mundo, no los detalles, pero la gente que trabaja aquí hace años, que vio crecer los programas, que vio de dónde venían los recursos, tenían sus sospechas. Algunos tenían la certeza. 30 años de sigilo, y el barrio había guardado mi secreto con más cuidado del que yo había guardado el de ellos. Aquello me llegó de una forma que no esperaba, en algún lugar entre el pecho y la garganta, e hice lo que hago desde que aprendí el truco. Miré hacia arriba por un segundo, respiré y no lo dejé entrar. «Marcos no sabe», dije. «No», confirmó ella. «Pero lo sabrá pronto». Alguien tocó a la puerta de la oficinita. Era un muchacho joven que no conocía, con gafete de empleado de la televisora, pidiendo permiso. Dijo que a la reportera le gustaría platicar conmigo cuando estuviera lista. «Sin prisas», dijo él, lo cual era una mentira gentil porque claramente había prisa. Agradecí y dije que necesitaba 10 minutos más. Me quedé sola otra vez. Me levanté despacio, dejé la bolsa de hielo en la silla y fui hasta la ventanita que daba al salón principal. Allá afuera, por las persianas semiabiertas, alcanzaba a ver el centro como rara vez lo veía. Lleno de vida, lleno de gente que no tenía ninguna obligación de estar ahí un viernes por la noche en invierno. Vi a la maestra Marta, que llevaba la regularización de matemáticas para los chavos y que me había mandado una tarjeta de Navidad cada año durante 15 años dirigida a Fundación Beatriz, a todo el equipo. Vi a don Augusto, que tenía 80 y tantos años y venía cada semana al círculo de lectura, que decía que era lo único que lo hacía salir de casa. Vi a 3 muchachas de unos 16 años que nunca había visto antes, sentadas juntas en un rincón, mirando a su alrededor con esa expresión de quien llegó a un lugar y no sabe bien por qué, pero sintió que tenía que venir. Fue en ese momento que la puerta de la oficina se abrió de nuevo, pero esta vez no era el muchacho del gafete, era Marcos. Entró con la expresión de alguien que hizo la mayor parte del camino creyendo en una versión de los hechos que estaba a punto de desmoronarse. Lo habían llamado. Supe después que Lola le había mandado un mensaje corto diciendo que me había caído en la banqueta y que estaba en el centro, que tenía que venir. No era exactamente mentira, pero tampoco era todo. Fue lo suficiente para hacerlo salir de casa a las 11 de la noche, manejando demasiado rápido por las calles frías. Me vio sentada con la rodilla en alto y el café en la mano, y la ecuación no le cuadró de inmediato. Entró en el espacio pequeño de la oficina y sus ojos barrieron el lugar. La bolsa de hielo, mi maleta recargada en la pared, y luego, por la ventanita interna, el salón lleno afuera, los rostros conocidos, y la placa de metal fijada en la pared del pasillo que daba al salón, la que estaba ahí desde 2015. Centro Comunitario Beatriz. Fundación Beatriz, 1995. Se detuvo. Vi el momento exacto en que empezó a hacer las cuentas. El 1995, un año después de la muerte de mi madre, que se llamaba Beatriz. La placa. El salón lleno. Yo, sentada en esa oficina como si fuera mía, porque lo era.
No dije nada. Dejé que el silencio trabajara. Se giró hacia mí despacio. Mamá. No fue una pregunta ni una acusación. Fue el tipo de palabra que la gente dice cuando necesita un punto de partida y no sabe cuál es. Siéntate, dije. Se sentó en la silla plegable que Lola había ocupado antes. Se me quedó viendo con esa expresión que le conocía desde que tenía 8 años. El Marcos que no sabe qué hacer con lo que siente, que nunca supo bien, que aprendió de su padre a guardar todo en un estante interno muy alto y esperar a que la situación se resolviera sola. Empecé a contarle, no dramáticamente, del modo en que se cuenta algo que has cargado demasiado tiempo, con cansancio, con alivio, con la conciencia de que el peso va a cambiar de lugar pero no va a desaparecer. Le conté de la fundación, de 1995, cuando mi madre murió de un derrame cerebral fulminante en marzo. Y yo pasé los meses siguientes entendiendo que lo mejor que podía hacer por su memoria era construir algo que ella habría amado. Ella, que había dado clases durante 35 años en una escuela pública sin quejarse nunca del sueldo, que decía que la mayor pobreza era la de quien crecía sin saber que tenía opciones. Le conté del dinero, de la herencia pequeña que mi padre había dejado cuando murió en 1993, que yo había metido en un fondo y nunca toqué personalmente. Ni un centavo para mí. Cada peso se había ido a la fundación, que se había ido a escuelas, a programas, a becas, a este edificio. Le conté de los 14 años que me tomó construir la fundación hasta el punto en que se mantenía con donaciones y alianzas, sin necesitar mi dinero inicial. Le conté de las madrugadas de martes, armando reportes que Marcos pensaba que eran crucigramas en la pantalla de la computadora. Le conté del nombre. Beatriz, no Lucía, porque quería que fuera de ella, no mío. Marcos escuchó todo sin interrumpir. Sus ojos se fueron llenando de una forma que trató de contener, y reconocí el esfuerzo porque era el mismo que yo hacía siempre que alguien mencionaba el nombre de mi madre por sorpresa. Cuando terminé, el silencio duró unos 20 segundos. «¿Por qué no me lo dijiste?», dijo bajo, no enojado, dolido de un modo más profundo. «Porque se lo habrías dicho a Jimena», dije, simplemente, sin rencor en la voz, porque ya no había espacio para el rencor esa noche. Y Jimena habría convertido esto en una plática sobre herencia y patrimonio. Y esto nunca se trató de herencia. Hice una pausa. Era sobre tu abuela. Era sobre hacer algo que durara más que yo. Él puso los codos en las rodillas y el rostro en las manos. Lo dejé estar así por un momento. Afuera, oí la voz de la reportera, haciéndole una pregunta a alguien. Y oí la voz de Sonia respondiendo con esa firmeza de quien pasó la vida entera diciendo la verdad sin disculparse por ella. Oí el salón, los pasos, el murmullo de un lugar que estaba vivo por decisiones tomadas en silencio durante décadas. Oí el edificio respirar, este edificio que yo había comprado, remodelado, al que le había cambiado el techo y cuyo sistema eléctrico había fundado desde cero. Este edificio que llevaba el nombre de mi madre en la fachada lateral en letras que Marcos había pasado años viendo sin leer mientras manejaba. Ella habría amado esto, dijo finalmente con la voz raspada. No era una pregunta. Ella lo amó mientras yo lo construía, dije. Ella no estaba aquí para verlo, pero yo hablaba con ella mientras trabajaba. Hábito viejo. Él levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. Mamá, lo que ella dijo esta noche, hoy no. Mi voz fue firme, sin crueldad. Hoy no hay espacio para eso. Hoy acepto una disculpa, que es la tuya, y mañana vemos lo demás. Pidió perdón. Del modo en que los hombres de su familia siempre pedían perdón, sin adornos, sin rodeos, mirando a los ojos. Perdóname, dijo. Debí haber dicho algo. Me quedé parado y no debí. Había más cosas que decir, muchas más,
pero él tenía razón en que esa era la parte que importaba primero. Lo demás vendría después. Salí de la oficinita con él todavía sentado ahí, necesitando un minuto con sus propios pensamientos, y fui al pasillo. Lola me encontró casi de inmediato y me puso la mano en el brazo con ese apretón firme suyo. No dijo nada. No hacía falta. La reportera estaba en la entrada del salón, joven, seria, con el bloque de notas en la mano y el camarógrafo detrás ajustando el equipo. Me vio y caminó hacia mí con esa cortesía de quien fue entrenada para ser menos amenazante de lo que la situación amerita. Dijo que había oído hablar de la Fundación Beatriz a través de la gente que estaba en el centro esa noche. Dijo que le gustaría entender mejor qué era. Dijo que había una historia aquí. Había 30 años de historia. Había 14 escuelas en 3 estados. Había 231 becas universitarias, el número que había checado en el último reporte de junio. Estaba este edificio, este salón, estas personas que habían aparecido en una noche de invierno porque supieron que algo andaba mal y decidieron que no era asunto suyo quedarse en casa. «Deme 2 minutos», le dije. Fui al baño del fondo, el chiquito, el que tenía un espejo manchado que necesitaba cambio hace 2 años y que yo había anotado para la próxima reunión de presupuesto. Me miré al espejo. 72 años, abrigo café viejo, rodilla que latía en ciclos regulares, cabello blanco que había dejado de teñir cuando decidí que tenía cosas más interesantes que hacer con mi tiempo. Pensé en Aurelio, pensé en mi mamá. Pensé en los 30 años de reuniones de martes, de reportes nocturnos, de decisiones tomadas en silencio sobre a dónde iba el dinero, sobre qué programa necesitaba más apoyo, sobre qué escuela se estaba cayendo a pedazos por falta de recursos. Pensé en Ximena, en ese momento, viendo el noticiero de las 11 en una casa que había sido mía antes de ser de ella. Volví al salón. La reportera me esperaba con la cámara ya posicionada. La gente alrededor abrió un espacio discretamente, como quien entiende que está siendo testigo de algo. Me quedé de pie con mi bolsa al hombro, mi abrigo café, mi rodilla con sus opiniones. Miré a la cámara y pensé que, en algún lugar a 14 manzanas de ahí, en una sala que un día fue mía, una televisión estaba encendida. «Puede preguntar», dije. La reportera preguntó qué era la Fundación Beatriz. Pensé por un segundo antes de responder. No porque no lo supiera, porque quería decirlo de la forma correcta, la forma que mi madre habría usado si hubiera sido ella la que construyó. «Es una historia de amor», dije. «Empezó cuando mi madre murió, y necesité una forma de no dejar que se fuera por completo. Duró 30 años, y todavía está sucediendo». La reportera preguntó por qué el silencio, por qué 30 años sin hacerlo público. «Porque no era para ser público», dije. «Era para ser útil. Hay una diferencia grande entre esas 2 cosas». Preguntó qué me había traído al centro esa noche. Hice una pausa. Miré el salón lleno, a Sonia apoyada en la pared con los brazos cruzados y una sonrisa que trataba de contener. A los 3 muchachos del taller de música sentados en el piso, con los instrumentos en el regazo, como si esperaran una señal. A don Augusto, que se había quedado dormido en una silla en la esquina con toda la dignidad de alguien que decidió que se quedaría hasta el final. «La gente vino», dije, «así que yo vine también». Después de que la cámara dejó de grabar, el salón se fue vaciando despacio, con esa cadencia de quien no quiere irse, pero entiende que la noche llegó a su fin. Las despedidas eran cortas, un apretón de manos, un abrazo, algunas palabras que yo ya no alcanzaba a guardar todas porque había llegado al límite de cosas nuevas que mi cerebro procesaba en 24 horas. Lola decidió que me quedaría en su casa esa noche. No preguntó, avisó, que es el tipo de cosas que solo los amigos de 40 años hacen y que solo se les tolera a ellos. Marcos apareció en el pasillo cuando me estaba despidiendo de Sonia. Se quedó parado a unos 3 metros, con esa expresión de hombre que no sabe a ciencia cierta si tiene permiso para acercarse. Hice un gesto con la cabeza. «¿Puedes venir?» Vino. Nos quedamos lado a lado por un momento,
mirando el salón que se estaba quedando vacío. «Voy a hablar con ella», dijo. No necesitó especificar quién era ella. «Sé que lo harás», dije. «No va a ser una plática fácil. Las pláticas necesarias rara vez lo son». Se quedó callado por un momento. Afuera, a través de las ventanas altas del centro, alcanzaba a ver que el aguanieve había vuelto. No el ataque del principio de la noche, sino esa nieve quieta de madrugada que lo cubre todo despacio y sin prisa. «A la abuela Beatriz le habría encantado este lugar», dijo. Sonreí. No de tristeza, no de melancolía, sino de esa forma en que sonríes cuando alguien finalmente ve lo que tú llevas mirando 30 años. Ella fue la que me enseñó todo lo que sé sobre construir cosas que duren. Dije. Yo solo pagué la cuenta. Nos despedimos en la acera, con esa extrañeza de despedida que no es definitiva, pero es un punto de inflexión, del tipo que sientes en el momento y recuerdas años después. Me abrazó por más tiempo de lo habitual. No dijo nada. A veces no hay nada que decir. En el coche de Lola, camino a su casa, me quedé mirando por la ventana las calles de Toluca cubiertas de blanco. Los adornos de Navidad en los postes, las ventanas encendidas de las casas donde personas que nunca conocería estaban viviendo sus propias noches complicadas. Pensé en mi mamá, en la forma que tenía de decir que toda semilla que plantas vuelve a ti de un modo u otro, a veces de formas que no reconoces al momento. Pensé que ella había plantado en mí la terquedad, la paciencia, la certeza de que hacer el bien en silencio sigue siendo hacer el bien, y que yo había intentado plantar en los programas, en las escuelas, en los niños que pasaron por el centro sin saber mi nombre. A veces solo descubres el tamaño de lo que construiste cuando te toca pararte a mirar desde afuera. Lola se detuvo en un Oxxo abierto y volvió con 2 chocolates calientes sin preguntar si quería. Puso el mío en el portavasos y siguió manejando, y yo me quedé con las manos alrededor del vaso, sintiendo el calor atravesar las coyunturas con artritis que habían trabajado por 30 años firmando documentos, estrechando manos, escribiendo cheques que nadie sabía que venían de mí. Era casi medianoche. Hacía unas horas me habían llamado lastre y me habían puesto de patitas en la calle en una noche de diciembre. Y ahora estaba en un coche calientito, con chocolate en las manos, con 30 años de silencio finalmente en paz con la luz. No era lo que había planeado para ese viernes, pero era lo que había pasado. Y yo había aprendido, en 72 años de vida, que las noches que no planeaste suelen ser las que cargas para siempre. A la mañana siguiente, sentada en la cocina de Lola con café y pan tostado y la luz fría de sábado entrando por la ventana, mi vida se había movido de lugar sin que nada de inmediato fuera diferente. El teléfono había sonado 10 veces durante la noche. Lo había dejado en silencio, pero veía las notificaciones. Marcos, Jimena, 2 veces, lo cual no esperaba. La directora de la primaria. Una asesora del municipio que seguía los programas de educación. Y un número que no reconocí hasta que abrí el mensaje y entendí que era la hermana de Jimena, que me había visto en las noticias y quería saber más sobre el programa de becas para hijos de trabajadores públicos. Irónico, de un modo que me habría parecido más chistoso si no estuviera tan cansada. Llamé a Marcos a media mañana. Contestó rápido, con ese tono de alguien que se había quedado despierto también. Me dijo que había hablado con Jimena. Me dijo que había sido difícil. Me dijo que había dicho cosas que tenían que decirse del modo en que tenían que decirse. No me pidió que volviera a la casa, que era la respuesta correcta. Yo había tomado una decisión desde la noche anterior, sentada en esa oficinita con el hielo en la rodilla. La casa en la calle de las Camolias, la que yo había pagado y firmado a nombre de Marcos, iba para la fundación. Había consultado a mi abogada 3 semanas antes sobre el papeleo. No por premonición, sino porque cuando tienes 72 años y artrite y una rodilla que te falla en días de lluvia, aprendes a no dejar para después las cosas que importan.
La casa se convertiría en vivienda transitoria para familias en situación de vulnerabilidad vinculadas a los programas del centro. Había una lista de espera. Había familias que necesitaban 6 meses para estabilizarse antes de conseguir una renta propia. La casa tenía 4 recámaras. Tenía sentido de un modo que me parecía obvio desde antes de saber que necesitaría usarlo. Marcos se enteró en esa llamada. Se quedó en silencio por un momento largo y luego dijo: «Está bien, mamá». Solo eso, que era todo lo que necesitaba decir. Jimena llamó al final de la tarde. Contesté. La plática fue corta. No pidió perdón por lo que había dicho. No en esa llamada, tal vez nunca del modo en que yo esperaría. Pero dijo que había entendido algo mal sobre quién era yo y que estaba tratando de entender mejor. Era un comienzo pequeñísimo, del tipo que puede ser el inicio de algo o puede no ser nada. Yo no lo sabía. No necesitaba saberlo todavía. Lo que yo sabía era esto. No era un peso. Nunca lo había sido. Y ya no necesitaba la aprobación de nadie para saberlo. En los días que siguieron, la historia corrió. El noticiero local dio seguimiento. Un periódico del estado pidió una entrevista. El municipio mandó un oficio pidiendo una reunión para discutir una alianza formal. La Fundación Beatriz, que había existido en silencio por 30 años, de repente tenía un rostro. El mío, con 72 años, abrigo café y rodilla obstinada. Me acostumbré a eso despacio. No era por lo que lo había construido, pero el trabajo era demasiado bueno para quedarse escondido por más tiempo. Mi mamá habría dicho que las cosas tienen su propio tiempo para aparecer. Yo había esperado el tiempo de ella. Me mudé a un departamento pequeño en la misma calle del centro, a 3 cuadras de distancia. 2 recámaras, ventana a la calle, elevador que funcionaba la mayoría de las veces. Lola me ayudó a mudarme un sábado soleado de enero, con esa alegría específica de quien está viendo a una amiga finalmente aterrizar en el lugar correcto. Puse en la pared de la sala una foto de mi madre. No el retrato formal de su cumpleaños 80 que estaba en todos los álbumes de la familia, sino una foto vieja que yo había guardado por décadas. Ella en la sala de la casa donde crecimos, sentada en el sillón amarillo, riéndose de algo fuera de cuadro, con esa risa que le tomaba toda la cara. Cada mañana, antes del café, me quedo un segundo frente a esa foto. No para pedir permiso, no para pedir fuerza, solo para recordar de dónde vinieron las mejores partes de lo que soy. 30 años es mucho tiempo para cargar un secreto. Pero a veces el silencio es la forma más honesta de decir que una cosa le pertenece a alguien que ya no está aquí para recibirla. Yo cargué el silencio hasta que ya no me necesitó más. Y cuando la puerta se cerró aquella noche de diciembre y el viento frío de Toluca me encontró en la banqueta y me quedé parada por un segundo sin saber exactamente a dónde ir, fue mi madre la que me orientó, como siempre. 3 cuadras a la izquierda. El edificio iluminado, su nombre en la fachada, a casa. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.